Le damos la palabra a Mariana Escayola y a Denis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, con respecto a esta reforma del estatuto, de varios de sus artículos del estatuto, dejar claridad de que esta reforma es una reforma laboral, que lo que se está presentando desde carrera docente es una reforma profunda de las condiciones de trabajo para la docencia. Que como bien se dijo anteriormente, no fue discutida, y la propia fundamentación del proyecto lo menciona, ¿no? No fue discutida como aquel proyecto del 84, que se discutió efectivamente escuela por escuela, distrito por distrito, con mandato. Yo quiero señalar que claro, que es bueno que hoy los sindicatos docentes podamos traer la voz de los docentes a esta legislatura, pero no nos engañemos, eso no implica un debate con la docencia sobre los alcances de este proyecto, ni mucho menos sobre cuáles son las necesidades urgentes en las escuelas y, en particular, en las condiciones de trabajo de la docencia. Este proyecto introduce algo que hace tiempo el gobierno viene intentando avanzar de manera paulatina, que es la diferenciación salarial por capacitación. Y para nosotros esto es un tema central, porque claro que el salario de los docentes es un tema central. Hablemos de salario, entonces. Hablemos de cuál es el punto de partida sobre el cual se está planteando un salario por mérito, un salario para quienes más se capacitan. El punto de partida es salarios de pobreza en la docencia. Salarios de pobreza. Salarios que están entre la línea de indigencia y la línea de pobreza, para ser claros. Y sí, para poder llegar a fin de mes, las docentes, los docentes, necesitamos tomar 2 y hasta 3 cargos. Y además, capacitarnos. Y además, llegar a casa y atender a nuestros hijos y ayudarlos con sus tareas. Y ocuparnos de las tareas del hogar. Si nosotros queremos discutir verdaderamente una mejora en la educación, el problema salarial tiene que estar en primer punto, pero no como una capacitación a esas trabajadoras que después de 8 o 12 horas de trabajo tienen que salir a capacitarse, sino con una reformulación de la jornada laboral, donde la capacitación sea parte del horario de trabajo. Y acá traigo otro tema. Es sabido en la docencia que la capacitación, y lo sabe el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quienes presentan este proyecto, que la capacitación es un negocio y que las docentes invertimos en cursos para conseguir la estabilidad laboral. Está privatizada la capacitación docente porque, claro, esas compañeras que trabajan 2 y 3 cargos recurren a pagar para poder en algún momento conseguir una titularidad o el puntaje necesario. Y esa privatización de la capacitación es promovida por parte del gobierno de la ciudad. Sí, entre otras cosas con la reforma en su momento del artículo 17 y este cambio que mencionaba Karina,
de cómo aumento el puntaje para cursos, luego lo bajo, y nos tienen corriendo tras de eso. Eso no es una capacitación genuina. Eso no es lo que se necesita en la docencia para mejorar la educación. Entonces, insisto, si vamos a hablar de las reformas necesarias, vayamos a preguntarle a las maestras y a los maestros, pero hablemos de las condiciones de trabajo. Hablemos que no se menciona en el proyecto, ante la creación de nuevos cargos, no hay ninguna mención a si habrá partidas presupuestarias especiales para eso. Hace mucho que participo de las mesas salariales y a veces al gobierno le gusta hablar de la torta, ¿no? La torta es la misma y hay que ver cómo la repartimos. Si la torta sigue siendo la misma y se crean cargos nuevos, ¿de dónde va a salir el financiamiento de esos nuevos cargos? ¿De seguir sosteniendo salarios de pobreza? Y empujar a la docencia a una competencia por esos cargos mejores remunerados. Es instalar la lógica empresarial en las escuelas. También algo que hace años que se viene planteando, algo que se menciona en la fundamentación, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo. Basta ver el fracaso que ha sido el sistema educativo chileno. Lo hemos visto en las movilizaciones del 2019 y debería servirnos de ejemplo para saber que ese camino no es el que hay que tomar. Sin embargo, es lo que se está planteando en esta reforma, con la capacitación paga o la competencia por la mejor capacitación, con el salario diferenciado, con estos cargos que no dejan de ser, el cargo, me refiero a los dos cargos de creación nuevos que se están planteando dentro de esto que llaman ascenso horizontal, que no deja de ser otra cosa que poner capataces entre los docentes. Vayan a las escuelas y pregunten qué es lo que piensan de la creación de estos cargos y cómo, además, se viene manejando el gobierno de la ciudad. Pero además, yo hablaba al principio de que esto es una reforma laboral. Esta reforma laboral sin duda no empezó ahora, ni la reforma del sistema educativo, que esta modificación del estatuto está planteando. Esta legislatura ha aprobado algunas leyes fundamentales en lo que ha sido la reforma laboral en la docencia y la reforma educativa. La modificación de las juntas de clasificación docentes, aquella del 2011, que se mencionó también. Los docentes estábamos en la calle rechazándola. Miles de docentes rechazando esa modificación. La legislatura no escuchó a la docencia y ese fue el primer paso en la eliminación de derechos. Perdimos la transparencia, perdimos el control de los trabajadores sobre el acceso a los cargos. Y los invito también a recorrer las escuelas y a hablar con las docentes sobre el desastre que es la asignación de cargos. No solo porque funciona mal, por la falta de transparencia, porque no tenemos, las y los docentes, posibilidades de controlar cómo se asignan los cargos y cómo se desarrolla la carrera docente, por ejemplo, en cuanto al ascenso también. Por eso nosotros, una de las cuestiones que sí planteamos es que deben restituirse las juntas de clasificación con sus funciones históricas. Pero esta legislatura votó también, no solo asignarle al gobierno todo el control sobre la elaboración de los listados, de los concursos, sino que le quitó a la docencia la posibilidad de elegir
a sus representantes en las juntas de clasificación, ya con sus funciones diezmadas. Otra reforma que atacó a las condiciones de trabajo y que va de la mano de la de hoy. No se puede explicar la reforma que se está llevando adelante si no es por una profundización que ya lleva por lo menos 12 años. Y agrego otra más de las leyes que se han votado acá, con la docencia afuera rechazándola, que es la ley de Unicaba. Impacta y va de la mano con lo que es el proyecto de gobierno. ¿Quiénes van a ser los docentes que estén en las escuelas? ¿Quiénes van a ser los que accedan a esos cargos de mayor jerarquía? ¿Y qué perfil tienen que tener las conducciones? Se ha perdido una independencia histórica que teníamos en ese sentido. Y la Unicaba es la herramienta que van a utilizar para entonces formatear los docentes tal y cuales los quieren, formatear las conducciones tal y como las pretende el gobierno con una lógica empresarial y no con una lógica crítica de construcción colectiva, de discusión en las escuelas. Esta legislatura ya ha votado esas leyes que permitieron la reforma. Nosotros como sindicato traemos acá la voz de las docentes, dejamos claro nuestro rechazo a esta reforma que se pretende votar, dejamos en claro que las discusiones centrales para mejorar la educación no son las que se están dando, que es la mejora salarial, las mejoras en las condiciones de trabajo, las mejoras en infraestructura, la inversión en nuevos cargos que sean los cargos que se necesitan. Hace años que venimos pidiendo, por ejemplo, la ampliación de los gabinetes en las escuelas y los equipos de orientación escolar. Esta reforma no resuelve. Eduardo Galeano decía, rasca donde no pica. Rasca donde no pica. No resuelve los problemas que tenemos en las escuelas. Ninguno de los problemas. Sigue responsabilizando a la docencia del estado de crisis educativa en la que estamos. ¿En qué momento nos vamos a preguntar y vamos a evaluar las políticas que se han aprobado e implementado en los últimos años, que son las que verdaderamente han generado la crisis? Para ir cerrando, el problema del presupuesto es central. Ninguna reforma de ningún tipo, sin aumento del presupuesto educativo, es posible. Y esta reforma laboral, que no trae aparejada tampoco una reforma ni una discusión seria sobre la educación, no nos sorprende en este momento, porque va en línea con los requerimientos de ajuste a nivel nacional, porque va en línea con lo que exigen los organismos internacionales de créditos en educación. No es llamativa el mismo año y a pocos días de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estemos discutiendo una reforma laboral en educación. Lo mismo que el fondo exige para la docencia y lo mismo que el presidente Alberto Fernández ha puesto en discusión en la paritaria nacional. Propuso que se discutan convenios colectivos. Eso es ir contra los estatutos docentes. Y sin duda ya sabemos que va a ir en línea con lo que se está requiriendo por parte de los organismos internacionales de crédito, esta política
no es solamente de la Ciudad de Buenos Aires, es una política nacional. Hoy nos toca venir a denunciarla en este ámbito, la rechazamos y desde ya que estamos organizando las docencias para rechazarla de conjunto, porque hasta ahora lo que nos han demostrado es que nada bueno ha salido de la legislatura, sino todo lo contrario. Buenas tardes.